Hoy vamos a mirar el tema de índices, su estructura. Vamos a comenzar con la definición. En el documento que está en el aula virtual tenemos esta definición. El documento se llama SQL Server Guías Índices. En la página 5 tenemos esta definición. Dice: un índice es una estructura de disco asociada con una tabla o una vista que acelera la recuperación de filas de la tabla o de la vista. Un índice contiene claves generadas a partir de una o varias columnas de la tabla o vista. Nos dice que un índice es una estructura asociada con una tabla o una vista que puede acelerar la recuperación de la información en una consulta, cuando hacemos una consulta. Entonces vamos a mirar qué es eso exactamente. En el archivo de Excel, que también está en el campo virtual, tenemos varias hojas. Una hoja llamada tabla original, otra índice primario, índice agrupado, índice secundario. Entonces vamos a mirar la que es la tabla original. En esta que se llama tabla original, pues tenemos lo que sería nuestra, como su nombre lo dice, tabla originalmente. Tenemos como unos datos de una persona, tenemos el ID, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, sexo y barrio. Y pues tenemos 1474 registros, como lo pueden ver. Aquí tenemos en esta tabla que está ordenada por el ID, que sería la clave principal. Estaría ordenada por ese ID. Cuando se gestionan o cuando estamos diseñando índices, entonces es importante tener en cuenta varios conceptos. El primer concepto que debemos de tener en cuenta es la cantidad de registros. En este caso serían 1474, que son los registros que tiene la tabla. Luego, de acuerdo a la capacidad que tenga nuestro ordenador, entonces podemos tener una cantidad de registros que se van a admitir en cada bloque de memoria. Entonces vamos a decir que para el ejemplo tenemos 20 registros por bloque, que es el valor que tengo seleccionado en J5. Y también entonces, para hallar la cantidad de bloques, pues lo que se hace es dividir la cantidad de registros por la cantidad de registros dividido entre la cantidad de registros por bloque, y eso me da como resultado la cantidad de bloques de memoria que voy a necesitar. A esta cantidad de bloques le debo hacer un redondeo hacia la parte superior, un redondear más, para que me dé este valor sin decimales. Ahora, para hallar cuál es el costo de lecturas de bloques, o sea, cuántas lecturas debo hacer como máximo para localizar un bloque, a este valor le hallo el logaritmo en base 2. Acordémonos que los índices están organizados con una estructura de árbol B. Entonces le hallo el logaritmo de 74 en base 2, que me da como resultado 6.20. A este también le hago un redondear hacia la parte superior y me da como total un resultado 7. Es decir, que 7 veces es lo máximo que yo tengo que entrar para hallar el bloque en donde voy a encontrar el registro. Al encontrar ese bloque, entonces ya voy a mirar los registros. Como los registros están organizados por el ID, entonces voy y busco el registro que necesito, también en forma de árbol B, como un árbol B. Y esta sería pues nuestra tabla original. Ya tendremos nuestra definición de índices. Fíjense que todavía no hemos hecho ningún índice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer lo primero, que es un índice primario. Vamos a la hoja de índices primarios, y aquí en índice primario nos dice que este índice primario, los campos necesitan ser únicos, es decir, no puede haber repetido en el índice que se va a hacer.
y la base de datos debe ser ordenada por el campo al que se le van a realizar un índice. De acuerdo a la tabla original que tenemos, la tabla está ordenada por el ID, por eso en este índice primario voy a crear el índice para el ID. Bien, como tenemos 20 registros por bloque, entonces eso me hace la división de que 20 dividido entre 1474, que son los registros que tengo en total, me da, vuelvo al índice primario, que son 74 registros. Ahora, en este índice primario también voy a decir, aquí este valor lo puedo modificar. Entonces yo aquí puedo decir que voy a tener también los mismos 20, o puedo tener inclusive más o menos cantidad, pero voy a dejar los mismos 20. Son registros por bloque, es decir, que esta tabla para este índice voy a tener entre el 3 y el 23, digamos hasta acá. Eso sería un bloque. Bueno, en esta tabla, entonces lo que voy a tener en esta tabla es el primer índice y un puntero al bloque. Este puntero al bloque es un puntero al inicio del bloque en donde está mi tabla original. Voy a volver a mi tabla original. A2, fíjese, columna A, fila 2, una dirección A2. Ahí voy a tener mi puntero. Voy a volver a mi índice primario. Mi segundo índice me dice que es en 21, ojo, porque son 20 registros por bloque, entonces me da 21. Este 21 va a estar en A22. Voy a volver a la tabla original y miramos A22 y lo tendríamos acá. Este 21 está en A22. El ID 21 está en el puntero en la dirección A22. Y eso es lo que nos está diciendo esta tabla de índice primario. Ahora, la operación para llegar al costo de lectura por bloques entonces se hace de la siguiente manera. Cojo la cantidad de bloques, que para este caso serían 74 bloques, y voy a decirles que son 20 registros por cada bloque. A estos 20 registros por cada bloque los divido entre los 74 y me da 3.7. Los 74 dividido entre los 20 y me da 3.7. Esto le hago un redondear más y me llega a 4. Lo aproximo a la parte superior. A este 4 le saco el logaritmo en base 2 y me da 2. También si me da con decimales puedo redondear a la parte superior. Si fuera 2,5, aquí el valor sería 3. Y este sería el costo máximo de lectura para llegar al bloque de memoria en el cual tengo la información, es decir, a esta primera información, 23, digamos que esta primera, para llegar a ese bloque. Es la cantidad máxima de lecturas que necesito para llegar a ese bloque. Y este sería nuestro índice primario. Entonces tenemos una entrada con el campo ID, el puntero al bloque, que es la dirección donde está el bloque en la tabla original. Como nos dice nuestro índice primario, los campos necesitan ser únicos, es decir, este índice debe ser único, no puede haber repetidos. La base de datos está ordenada por ese campo, que es el caso de la tabla original, que está ordenada por el campo ID. Y así crearía yo mi índice primario. Ya teniendo el índice primario, entonces ahora vamos a pasar al índice secundario. Para un índice secundario, entonces vamos a ver qué información tenemos ahí. Nos dice, se utiliza cuando el archivo de datos no está ordenado por el campo que se necesita indexar.
Para este índice lo llamamos denso, porque hay una entrada en el archivo de índices por cada registro o tupla en el archivo original, y se crea un puntero al registro original. Vamos a ver qué quiere decir eso. Se utiliza cuando la tabla, esta es mi tabla original, no está ordenada por el campo al cual yo necesito indexar, necesito consultar. En este caso el ejemplo lo vamos a hacer por nombre. Si yo tengo aquí el nombre, si voy y busco el nombre, por ejemplo, voy a buscar Adelia. Me tocaría aquí ir uno por uno, buscar Adelia, hasta que encuentre Adelia. Aquí tenemos una Adelia y la saco en una tablita o en el resultado y sigo buscando hasta que encuentre la siguiente Adelia. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces tengo que venir aquí a buscar? Pues las mismas veces que tiene la cantidad de registros que tengo. En este caso son 1000, si fueran 1.000.000 pues sería 1.000.000 de veces. Tendría que hacer esa operación. Entonces, como necesito consultar o hacer consultas por el campo nombre constantemente, creo un índice secundario para esa consulta. Ahora, este índice nos dice que es de tipo denso, porque hay una entrada por cada registro en la tabla original. Vamos a verlo. Este es mi índice. En sí es este. Esto que tengo seleccionado es mi índice, mi tabla de índices. Aquí entonces voy a tener ordenado por el nombre. Entonces los primeros que me aparecen son Adelias. Y me aparece el nombre y me aparece en mi tabla el puntero al registro. En este caso vamos a ver que es H30. Si yo vengo y busco en H30, veo que aquí está Adelia Duarte. Si busco el siguiente, por ejemplo, que me dice que es H147, vemos que es Adelia Cárdenas. Y así sucesivamente se me crean estos punteros y ordenado por el nombre. Fíjense que aquí se pueden repetir. Es otra característica del índice secundario, que se puede repetir. Bueno, ahora, el costo vendría a ser siendo algo parecido. ¿Por qué? Porque pues tenemos una entrada en cada registro del índice. Hay una entrada en el registro original. Aquí en Adelia hay una entrada en Adelia. Por eso es un índice de tipo denso. Para el costo, entonces, vamos a suponer que tenemos 20 registros por bloque. Serían 1474 registros, 20 por bloque. Nos da cantidad de bloques 74. Y el costo para llegar al bloque, el costo máximo de lectura es 7. Vemos que es muy parecido a lo que vimos en la tabla original. Eso es el costo para llegar al bloque, es decir, a esta parte de acá. Este primer bloque. Ya cuando yo llego a este bloque, como está organizado por el nombre, entonces voy y hago una búsqueda en forma binaria, como está organizado con tipo de árbol B, en ese bloque. Y este sería mi índice secundario. Ya teniendo los índices secundarios, entonces ahora vamos a ver el índice agrupado. ¿Qué nos dice este índice agrupado? Este índice agrupado nos dice que el archivo original debe estar ordenado. Y para este caso, el archivo está ordenado por el campo nombre, porque no está ordenado por el campo clave. Y el valor se puede repetir. Y se puede usar como ejemplo el campo nombre. Entonces se coloca una entrada por cada valor distinto que exista en el archivo de datos original en cada bloque. Y el puntero va a señalar al primer elemento con cada valor distinto. ¿Qué quiere decir todo eso? Nos dice que el archivo original debe estar ordenado. Entonces, si nos fijamos, aquí esta sería mi tabla ordenada por el nombre, que es Adelia. Fijémonos que el ID no tiene nada que ver aquí. Es aquí, el nombre que está ordenado.
Bueno, entonces lo otro que nos dice es que el campo indexado, que es nombre, tiene una entrada por cada valor distinto. Vamos a mirar las Adelias. Adelias tenemos, aquí está Adelia, luego de Adelia sigue Adolfo y después Adrián. Miramos, aquí están las Adelias, luego vemos los Adolfos y luego miramos los Adrián. Aquí están los Adrián, luego Adrián y así sucesivamente. Entonces, por cada valor distinto hay una entrada en la tabla de índices. Ahora bien, nos dice también que hay un puntero. Este es el puntero. Este puntero va a apuntar a el registro en la tabla original. Vamos a mirarlo. Aquí nos dice que va a H4. Miramos H4. Fijemos que nos apunta al primer Adelia que encontramos. Ahora vamos a mirar a Adolfo. Adolfo nos apunta a H15. Esto nos dice que va a H15. Si miramos a Adolfo, H15, aquí está el primer Adolfo en H15. Aquí en nuestra tabla. Ahora miramos a Adrián. Adrián nos dice que está en H24. Miremos H24. 24H, este es el primer Adrián que tenemos. Y así sucesivamente. Bueno. Ahora, este otro campo, ya miramos el campo puntero, este otro campo que es la cantidad de registros es eso, exactamente. Como aquí solamente se coloca un elemento de cada uno de los elementos que se componen, es decir, si el nombre para todas las Adelias que hay, aquí nada más coloco una vez, es distinto por cada entrada en el archivo original. Entonces, este campo nos dice cuántos registros tiene. En este caso nos dice que Adelia tiene 11. Verificamos si exactamente tiene 11 registros. Ahora, como nuestros campos nos agrupa si tiene más de 20, porque tiene 20 registros por bloque, entonces aquí en agrupa ese Adelia no necesita agrupar porque tiene nada más 11. Si miramos a Adolfo, Adolfo tiene 9, entonces tampoco necesita agrupar, por eso en aquí agrupa no aparece nada. Vamos a ir a uno que sí tenga que agrupar, el caso de Adriana. Adriana tiene 22 registros. Nos dice que Adriana el primero está en H36. Y vemos H36. Aquí tenemos H36. Aquí efectivamente es la primera Adriana. Y si contabilizamos todas las Adrianas que hay acá, ahí tenemos 22. Entonces es este valor, 22. Como nuestro bloque nada más nos aguanta para 20 registros, entonces por eso aquí en agrupa dice que sí, agrupa. Y qué es lo que nos muestra en el siguiente puntero, es a dónde va a apuntar el siguiente bloque de registros que nos va a contener las Adrianas. Nos va a llevar al H56. El primer Adriana está en H36. El primer bloque con las Adrianas está en H36. Más 20 de la cantidad de bloques que tenemos, el siguiente por eso está en H56. Como este nada más tiene 2, entonces ya no necesita seguir agrupando. Y así se hace la agrupación. Si nos vamos por ejemplo a Aida, Aida está en H58 y tiene 16, por eso no nos va a agrupar. H58, aquí está Aida, tenemos la primera de ellas, miramos, entonces tiene menos de 20 registros, por eso no nos agrupa. Y así sería el índice agrupado. Y esta sería la tabla que se crea en nuestro sistema gestor de base de datos para gestionar el índice agrupado. Y pues esto sería todo por ahora en esto de los índices. Espero que esta explicación les haya servido, les sirva para entender mejor el archivo Excel. Hasta
Hasta luego, muchos éxitos.